Hola a todos, soy Rubén Ulloa. Hoy os voy a hablar del Xiaomi Redmi Note 9T. La verdad es que a veces me cuesta decir el nombre, pero bueno, ahora he sido capaz. Y os voy a hablar de sus cámaras, no voy a hacer un análisis como tal. Y tengo que reconocer que me ha dejado un poco frío, por no decir algo peor. No me entretengo más y vamos con la intro. Bueno, tengo que reconocer que tenía muchas ganas de probar este dispositivo, que había visto algunas cosas de este dispositivo y que ya había algo que en el hardware, lo cierto es que a nivel de foto no me acababa de convencer. No quise ver ningún vídeo de nadie, sé que había otros medios que lo habían analizado antes, evidentemente, y otros canales que también había hablado mucho de él, pero yo lo que no quería hacer era meterme ninguna idea prefijada antes de nada, ¿no? Ser capaz de coger y decir, bueno, pues voy a hablar yo de este dispositivo, a ver qué ofrece y a ver si en realidad lo que yo veo a nivel de hardware, que ya me llama la atención para mal, está en realidad mal o no. Este dispositivo, cuando lo comparas, tiene un problema muy grave y es que Xiaomi tiene muchos dispositivos entre los 180 y los 300 euros. Entonces, la comparación directa, que este cuesta 250 euros, es con todos estos dispositivos. Con el Xiaomi Mi 10T Lite 5G, con el Poco X3 NFC, incluso con el Xiaomi Mi 10 Lite, que ya tiene algunos meses más. Y la comparación directa con la mayor parte de estos dispositivos a nivel de hardware fotográfico ya sale perdiendo. Y sale perdiendo por una decisión que hay unos fabricantes que están tomando y que para mí, desde mi punto de vista, evidentemente yo no soy nadie, es muy mala para el usuario, que es prescindir de la cámara gran angular. La cámara gran angular para muchos usuarios es la más divertida de usar, es la que más te aporta, mucho más que el zoom, muchísimo más que los macro o que el sensor de retrato, sin ningún tipo de duda, porque hay muchos fabricantes que hacen retrato sin sensor específico de retrato, incluso la propia Xiaomi con la cámara delantera hace un retrato bastante decente. ¿Por qué en este caso me dices que va a necesitar detrás un sensor de retrato cuando la cámara trasera es mejor que la cámara delantera? Con lo cual ahí ya empezamos siempre en la disputa de meten muchos sensores porque quieren meter muchos sensores. Y aquí creo que es lo que pasa, meten un sensor solo y después dicen, hombre, no vamos a meter solo en la cámara principal, entonces metemos otros dos y meten dos sensores que desde mi punto de vista tienen una utilidad mínima para la mayor parte de usuarios. Vale, ahora vendrá uno y me dirá, yo uso el macro todos los días. Perfecto, pero no es lo normal. Aquí estamos hablando de lo que utiliza la mayor parte de la gente. De hecho, si a Xiaomi el macro le pareciera tan importante, ¿por qué no pone un modo específico de macro? No, sino que lo pone dentro de un submenú, cuando yo creo recordar que cuando sacaron las primeras cámaras macro había un modo específico de macro, por lo menos en algunos dispositivos, con lo cual ahí estamos viendo ya que el modo macro es como una cosa secundaria que al final los fabricantes, pues para tener módulos con 5, 6, 27 sensores acabaremos llegando, parece un poco lo más importante. Y aquí no tenemos un sensor gran angular, lo cual es una noticia muy mala. Aunque sea un angular muy malo, para muchas fotos, para mucha gente, será mucho más útil que cualquiera de los otros dos, sin ningún tipo de duda. Además de este pequeño detalle, también vemos que, por ejemplo, tenemos un sensor de 48 megapíxeles. Ojo, no estoy diciendo que 48 megapíxeles sea peor que 64, pero lo que estamos viendo es que es un sensor inferior, porque sí que es cierto que es un sensor inferior. El sensor de 64 megapíxeles del Mi 10T Lite o del Poco X3 NFC es mejor que este del Redmi Note 9T. ¿Las diferencias son mínimas? Sí, pero ya de base es peor. Y estamos hablando de que más o menos cuesta lo mismo que el Mi 10T Lite y que cuesta unos 60, 70 euros más que el Poco X3 NFC. Sí, vale, este dispositivo tiene otras cosas. Tiene 5G. Bueno, los otros también tienen cosas que este no tiene, por ejemplo la pantalla. Pero bueno, aquí yo solo voy a valorar las cámaras, con lo cual cualquier otro apartado para mí en realidad no es importante. Yo voy a valorar el dispositivo por 250 euros, sus cámaras, y después al final haré una valoración de, vale, es un dispositivo especial porque tiene esto, esto y esto. Hay otro dispositivo que por este precio no tenga esto, esto y esto y tenga unas cámaras mejores, peores o parecidas. Y ahí llegaremos a las conclusiones. Y lo cierto es que yo ya sé cuáles son y vosotros por mi tono también vais a saber un poco cuáles son. Y hablando ya en sí del hardware como tal, tenemos una cámara principal de 48 megapíxeles, f1.8, tenemos un sensor macro de 2, un sensor de retrato de 2 y una cámara delantera de 13 megapíxeles. Cuando hablamos de la cámara principal, lo cierto es que tenemos unas fotografías correctas. Nos hemos encontrado rendimientos mejores en estos precios, la verdad es que sí, pero bueno, en general más o menos podemos estar contentos. Tenemos un detalle correcto, sin ser tampoco maravilloso, los colores están más o menos bien, aunque a veces están un poco lavados, ya hablaremos un poco después de esta cosa que hace el dispositivo un poco rara, y en general está más o menos bien. Lo que más me gusta de todo, curiosamente, es el zoom. Aquí no tenemos teleobjetivo, con lo cual tenemos zoom digital. Y sí que es cierto que 2 aumentos funciona bastante bien, 4 aumentos incluso es usable. Así que bueno, en ese sentido, más o menos podemos decir que es un apartado correcto. Cuando hablamos de las cámaras secundarias, este apartado en otros dispositivos tiene mucho peso y aquí tiene muy poco, porque tenemos un sensor macro que es igual de malo que todos los demás, con lo cual, por mí, siempre lo digo, se puede borrar. Necesitaremos muchísima luz para hacer buenas fotos y ya veis en el vídeo que hace una cosa rarísima en la esquina superior derecha, como si se leyeran las líneas de la señal del sensor, algo que me parece demencial.
especial. Y después, por otro lado, también comentar que tenemos un sensor de retrato. Siempre digo lo mismo, si hay fabricantes que no lo usan o las cámaras delanteras no lo usan, en la zona trasera está por hacer bulto, con lo cual por mi lado también podría desaparecer. La cámara delantera está bien, tenemos unos colores bastante correctos, lo cierto es que a nivel de detalle está bien, le falla un poco el rango dinámico, pero en general estamos bastante contentos. Hablando del apartado de vídeo, lo cierto es que aquí tenemos buenas noticias. Tenemos vídeo en 4K a 30 fotogramas por segundo, a ver, era lo que podíamos esperar con este precio, con una calidad bastante buena. Tengo que reconocer que me ha gustado bastante la calidad, el color, el cambio rápido que hace de las escenas, incluso también el rango dinámico que tiene está más o menos bien. En ese sentido, el vídeo está bien. ¿Cuál es el problema? Que cuando grabas vídeo a veces en 4K va a tirones, entonces en vez de ver los 30 fotogramas que estás grabando, a lo mejor ves 10, 12, 15, no lo he calculado, no te lo puedo decir, pero sí que es cierto que ves que el vídeo va a tirones. Y esto sorprende, y creo que es un poco tema del procesador MediaTek, que ya también os hablaré después, porque creo que este es otro de los problemas que tiene este dispositivo a nivel de foto, el procesador, y es algo que sorprende, pero es algo que ya se veía hace algún tiempo. Lo que pasa es que últimamente hay menos dispositivos de gama alta con procesadores MediaTek, con lo cual, bueno, no se notaba tanto, y en este caso creo que es uno de los puntos clave. Voy a añadir unas cosas más del vídeo, así que ahí van. Bueno, este es el vídeo delantero del Redmi Note 9T, una cámara, como ya veis, ¿no? Rango dinámico cortito, en el momento en el que quieres poner mi cara, pues ya veis que todo lo demás queda un poco sobreexpuesto. Lo digo muchas veces en muchos análisis, ¿no? Yo prefiero esto, prefiero que mi cara se vea bien, aunque lo demás esté muy claro, y no al revés, ¿no? No con otros dispositivos que la cara se ve negra solo para ver un poco las nubes. La verdad es que no vale la pena. Mejor esto, que por lo menos se me ven los ojos. Este es el vídeo de la cámara trasera del Redmi Note 9T. La calidad máxima es 4K a 30 fotogramas por segundo. Es un vídeo que lo cierto es que es un poco inconsistente, ¿no? La calidad es buena más o menos de manera general. A veces está como un poco sobreprocesado, por decirlo de alguna manera. Mucha nitidez, mucho enfoque digital. A veces los colores un poquito lavados, buscando ese rango dinámico. A ver, no está mal, que tendré que es un dispositivo muy económico. No tenemos ningún modo de superestabilización. Así que, en general, podemos decir que estamos contentos. Bueno, ya habéis visto un vídeo correcto, sin sobresalir, más o menos está bien. No tenemos ningún modo específico, bueno, un vídeo por 250 € correcto, pero sí que es cierto que por un poco más hay algunos dispositivos que nos ofrecen muchísimas opciones y aquí prácticamente no tenemos ninguno, algo que llama bastante la atención. Y normalmente aquí hablaría de tres apartados que son procesado, aplicación y Google Cam, y lo voy a juntar todo en uno y vamos a hablar un poco de la aplicación, vamos a hablar un poco del HDR, del procesado y del procesador. Yo creo que en el dispositivo puede tener un problema, claro, esto me voy a tirar a la piscina, voy a jugar a una carta solo, o sea, todo lo que tengo a esa carta. Yo creo que el problema que tiene este dispositivo es el procesador. Tenemos un procesador MediaTek, la mayor parte de dispositivos que analizamos en estos precios y sobre todo 5G tenían hasta ahora dispositivos Snapdragon, y parece que por un tema de compatibilidad de los sensores, de los drivers de los sensores o de lo que sea, parece que las cámaras funcionan peor. Para mí es así de sencillo y yo creo que es algo que realmente podemos decir que puede ser un pequeño problema. De hecho, la Google Cam, que siempre os hablo de ella en estos apartados, aquí no tenemos Google Cam posible, no podemos instalarle ninguna porque no funciona. En el momento en el que le ponemos los modos de HDR mejorados, que utilizan combinación de fotogramas de 15, de 20, de 25, la cámara se cierra. En el momento en el que ponemos el modo noche, la cámara se cierra. Pasa con todos los ports que haya. Y de hecho, si comparamos este dispositivo con dispositivos similares de Xiaomi cuando activamos el HDR, o con dispositivos similares de Xiaomi cuando activamos el modo noche, sí que es cierto que en los otros dispositivos ves un pequeño paso. Ves que el modo noche funciona un poquito mejor respecto a una fotografía normal, que el HDR le da un extra, un pequeño plus, a lo mejor alguna sombra, a lo mejor baja un poquito más las altas luces, y en este caso tenemos unas fotografías de normal, que la aplicación siempre tiene el HDR apagado, que no está mal, y cuando activas el HDR el paso es prácticamente mínimo o prácticamente nulo en muchos casos, y además en este caso cuando usamos el modo noche no conseguimos ninguna de las tres cosas fundamentales, podemos decir que es para las que se usa el modo noche. Bueno, decimos tres, pero bueno, es como una combinación de varias, ¿no? Al final las que queremos, pero hay como tres partes principales. Una es mejorar la nitidez, al final el dispositivo trabaja con menos ISO, entonces lo que hace es mejorar un poquito la nitidez, menos ISO siempre mejora un poco la nitidez. La otra es conseguir un poco más de luz, es evidente, ¿no? Al final cuando utilizas el modo noche lo que quieres es más luz, y la otra, que es una combinación de las dos, es reducir el ruido. En este caso no mejoramos la nitidez, de hecho la nitidez en el modo noche es peor que en el modo normal, algo que me ha parecido increíble. Mejora la luz, sí, pero solo las partes más iluminadas de la escena, o sea, si tú haces una foto con una zona un poco iluminada, esa zona se ve mucho más iluminada, pero las sombras prácticamente no se tocan, lo cual es demencial. Y a nivel de ruido, pues más o menos tenemos el mismo, e incluso en alguna escena más. O sea, hay fotografías que con el modo noche quedan peor que sin el modo noche. No tiene ningún tipo de sentido, y lo cierto es que me ha sorprendido para mal, pero yo estaba haciendo las fotos, pensaba que las fotografías no se estaban viendo mal y dije, bueno, vamos a probar el modo noche. Empiezas a hacer fotos con el modo noche, ves que en alguna escena ves un poquito más de luz, y cuando te pones a abrirlas ya no necesitas ni ir al ordenador, que pasan algunos dispositivos que vas al ordenador y dices tú, bueno, aquí está muy lavada. En la propia pantalla ya se ve que le falta nitidez, o sea, es increíble. Y lo cierto es que ahí tengo que decir que toda la parte del procesado, la aplicación que hace fotos en HDR con el HDR desactivado, porque
esta foto que estoy poniendo aquí encima está hecha con el HDR desactivado y esto no puede ser un HDR desactivado, porque os voy a dejar aquí ahora la foto de otro dispositivo hecha más o menos igual en el mismo momento para que veáis el contraste que hay en esa toma. Era el atardecer, o sea, estamos hablando de que esto era hace media hora, era un atardecer bastante marcado, había bastantes sombras. Y cuando haces este HDR, sin estar el HDR activado, te lava los colores, entonces es una cosa realmente muy rara. Tengo que decir que la experiencia no me ha gustado nada. Bueno, y a nivel de conclusiones, ¿qué podemos decir? Bueno, vamos a valorar este dispositivo como un dispositivo de 250 euros a nivel de foto y vamos a valorar sus particularidades. Y la particularidad es que tiene 5G. Si para ti el 5G es súper importante, sí que es cierto que evidentemente ahí le tienes que dar tú el valor que quieras. Para mí el 5G puede valer 5, 10 euros, no vale más. Para ti puede valer 50, 60, 80, los euros que tú quieras. ¿Cuál es el tema? Que Xiaomi tiene un dispositivo que es el Xiaomi Mi 10T Lite 5G, que cuesta prácticamente lo mismo, se puede encontrar en tiendas ahora al mismo precio, que tiene una cámara principal mejor, que tiene un gran angular y que además de tener 5G también tiene una pantalla mejor, y lo único que pierde en realidad es en la autonomía, con lo cual este dispositivo no tiene mucho sentido. Xiaomi buscó abaratar tanto para ofrecer un 5G económico recién salido, que cuando al final se enfrenta con sus propios terminales que llevan unos meses en el mercado y que han bajado un poco de precios, pierde directamente ya nada más salir, sin ningún tipo de más, prácticamente además sin ningún tipo de opción de hacer frente. Incluso este dispositivo la única opción que tiene es que coja Xiaomi y que diga, venga, va, oferta, 199 euros. Entonces sí, a lo mejor ahí alguien que quiera 5G sí o sí dirá, bueno, pues es el 5G más económico que tiene Xiaomi y aquí no tengo nada que hacer. ¿Cuál es el problema? Que ahí tienes que ser tú el que le dé el valor al 5G, porque yo he estado diciendo, para mí el valor del 5G es mínimo y la diferencia que hay de cámaras, por ejemplo, del Poco X3 NFC a este, a igualdad de precio, yo me cojo antes un Poco X3 NFC con el mismo precio que este dispositivo, porque el apartado de cámaras es muchísimo mejor, porque la pantalla es un poco mejor, el rendimiento va a ser muy parecido y al final lo único que pierdes es 5G, pero prefiero un gran angular bueno y una cámara principal mejor. Así que bueno, esto es un poco lo que os puedo decir sobre este dispositivo. Si buscáis un dispositivo que haga buenas fotos por 250 euros, tengo que decir que este no es. Os dejo por aquí el vídeo del Xiaomi Mi 10T Lite 5G y también del Poco X3 NFC, que es un dispositivo que me he cansado de recomendar porque lo cierto es que me encanta. Así que nada, poco más tengo que decir. Espero que os haya gustado este vídeo, no olvidéis en darle a like, suscribiros, nos vemos muy pronto.